Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la serie de las canciones de Jesús, en el cual estamos viendo diferentes salmos escritos por diferentes autores en este precioso libro, en el Salterio. Vamos a ver en esta ocasión el Salmo 73, la canción del arrepentimiento, un salmo escrito por otro autor, por Asaf. Y este salmo dice así: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen: ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho: así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Muchas gracias, Padre, por este Salmo 73, escrito por Asaf, muchos años atrás. Te pedimos que nos abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender este Salmo que habla acerca del arrepentimiento y cómo nos lleva hacia Jesús y la necesidad de Jesús en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a entender todas estas cosas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, no todos los salmos fueron escritos por el rey David. Hubo otros autores, entre ellos Asaf, el autor de esta pieza del Salmo 73. Asaf era miembro de la tribu de Leví y era uno de los músicos principales en el templo que Salomón construyó. Asaf también era líder del templo, así que era alguien que pasaba horas y horas componiendo piezas de alabanza para dirigir a todo el pueblo de Israel en alabanza y adoración a Dios. Es alguien que podemos pensar que era sumamente bueno porque tenía este puesto tan importante en el templo. Tal vez era alguien que no mataba ni siquiera una mosca. Bueno, Asaf compuso una canción donde está confesando su pecado y haciendo público su arrepentimiento. Y esto es muy sorprendente, sobre todo si pensamos que la Biblia nos habla siempre de héroes, de personas sin ningún fallo, sin ninguna mancha, que son perfectas, y que entonces para acercarnos a Dios tenemos que ser como ellos, lograr una cierta perfección. Pero si vemos la Biblia de esta manera, entonces no estamos entendiendo realmente su mensaje. Aquí Asaf nos habla a ti y a mí de una realidad que nosotros queremos negar, de que somos pecadores. Incluso este autor, el director musical del templo de Dios, nos dice
y confiesa a nosotros que Él tiene los mismos errores que tú y yo. Tiene los mismos fallos, los mismos quebrantos, pero que encuentra una gracia maravillosa y sublime en Dios cuando finalmente Él reconoce sus debilidades ante Dios. Y este es el gran consuelo del Evangelio, porque nos habla no de lo que nosotros debemos hacer, sino de lo que ya ha sido hecho, de lo que ya ha sido alcanzado para nosotros. El Evangelio entonces nos libera totalmente de la religión, nos libera de tratar de pretender ser alguien que no somos. Os hago una confesión en este tiempo. Yo soy Guillermo Terrazas, mexicano de nacimiento y un fariseo en recuperación. Yo también soy Asaf, lleno de envidias, lleno de arrogancia, lleno de enojo, pero con una gran necesidad de la gracia y redención de Dios para mi vida. Así que hay esperanza. Este salmo de Asaf nos habla acerca de 3 cosas. Número 1, nuestra percepción del mundo. Número 2, la percepción de Dios. Y número 3, un arrepentimiento que lleva a la felicidad. Así que, ¿cuál es nuestra percepción del mundo? Bueno, Asaf comienza este canto con una gran verdad y dice el versículo 1, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Esa verdad se remonta muchos años atrás con el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Desde que Dios escoge a un pueblo, pero no lo escoge como lo haría un entrenador de fútbol a todos sus jugadores, eligiendo lo mejor de lo mejor. No, sino que Dios escogió a este pueblo tan insignificante, nada importante, pero lo escogió y lo amó y decidió hacer algo grande con este pueblo. Y si sabemos algo en la Biblia sobre el pueblo de Israel, bueno, es una historia de fracaso tras fracaso, pero Dios lo escoge y hace una gran promesa con ellos, de que de ese pueblo vendría el rey prometido, que acabaría de una vez con todo el mal que nos rodea. Ese es el profundo anhelo de todos los cuentos e historias, pero maravillosamente esta historia es verdad. Así que Asaf comienza con una gran verdad sobre la promesa de Dios con su pueblo y con toda su creación, de que Dios es bueno. Es lo que los filósofos llamaban el sumum bonum, el bien supremo. Asaf está declarando que Dios es totalmente bueno, de quien proceden cada una y todas las cosas, y esa bondad es para aquellos que son puros de corazón. Puros de corazón. Bueno, parece que Asaf ya nos está poniendo en aprietos, ¿cierto? Ya el rey David había compuesto un canto con una línea muy similar en el Salmo 24, versículos 3 al 4, donde escribió: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Bueno, ¿quién de nosotros se atreverá a decir en este momento que es puro de corazón? Que no miente, que no engaña. Creo que solamente escucharemos el cantar de los grillos, ¿cierto? Así que ¿quién es puro de corazón? Asaf nos dice que ni él mismo se cuenta con los que son puros de corazón, y nos dice en el versículo 2, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Asaf está comenzando una confesión pública ante todos nosotros. Este músico del templo de Dios, que viene de una familia tan especial, la tribu de Leví, para trabajar en el santuario de Dios constantemente, nos abre su corazón y nos dice: tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Después de reconocer la suprema bondad de Dios, reconoce su lucha al envidiar a los malvados. ¿Conocéis a alguien que hace todas las cosas bien, que cuida muy bien de su familia, que paga sus impuestos a tiempo, pero que al final todas las cosas le salen mal? Asaf está frustrado al comparar su vida con la de los malvados. Dice que en vano he hecho las cosas correctas, he hecho el bien, sigo todos los mandamientos de Dios, me porto bien, voy todos los días a la iglesia, y de todas formas al malvado le va mejor que a mí. Es más, ellos se burlan, están orgullosos de sus maldades, no tienen temor de Dios, y dicen, versículo 11, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y mientras Asaf se siente tan azotado y castigado,
¿Qué es lo que pasa? Creo que aquí todos nos identificamos con Asaf de una u otra manera. ¿A poco no nos indignamos cuando vemos los políticos y gobernantes que están en su posición de servicio público, que fueron elegidos libremente por el pueblo, para el bien del pueblo, pero que después los pillan llevándose el dinero de los impuestos o de las pensiones y los ponen en sus bolsillos? Es frustrante saber de sus viajes costosos, de sus mansiones lujosas, de sus vestidos finos pagados por el pueblo, que se parte el lomo día y noche honradamente, tratando de sacar adelante a su familia. Esos gobernantes se la pasan como si nada. Y dice Asaf, versículo 8, se mofan, con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Están siempre desahogados, aumentando sus riquezas. Mi percepción entonces es la misma de Asaf, mi percepción del mundo. Porque parece que al bueno le va mal y al malo le va bien. Pareciera entonces que Darwin tenía razón, de que esta vida es la supervivencia del más fuerte, es la lucha de supervivencia del más fuerte. Y esta vida entonces duele, no es justo. Como dice Asaf, ¿de qué me sirve guardar puro mi corazón y lavar mis manos en inocencia? Cuando veo al malvado viviendo como si nada, comienza entonces mi corazón a irritarse y tal vez a envidiar el estilo de vida de los malvados. Comienzo a ver entonces que vale mejor la pena tomar atajos en la vida, tal vez en algún trámite, incluso en las relaciones, porque parece que entonces me va mejor así. Y esto crea una gran lucha en nuestro ser, es un gran conflicto emocional y mental. Si Dios es ese supremo bien, la fuente de todo lo bueno, ¿por qué los que hacen las cosas buenas sufren? Y aquí es cuando entra entonces el ateo y el agnóstico para señalar la inexistencia de Dios por la presencia de la maldad. Un reconocido apologista cristiano comenta al respecto algo muy interesante. Cuando dices que hay mucha maldad en el mundo, estás asumiendo que hay bondad. Cuando asumes que hay bondad, asumes que existe algo como una ley moral como base para diferenciar entre el bien y el mal. Pero si asumes una ley moral, das por sentado a un dador de la ley moral. Pero ese es a quien tú estás tratando de refutar y no probar. Entonces, si no hay un dador de la ley moral, no hay bondad. Y si no hay bondad, no hay maldad. Aquí es cuando podemos ver entonces que nuestra percepción del mundo no es correcta. Nuestra percepción entonces está borrosa, está nublada. El argumento de Asaf es muy interesante porque parte de un conocimiento de un Dios que es sumamente bueno. Su bondad es suprema, que ama a los que son puros de corazón. Pero luego Asaf se ve a sí mismo y la percepción que él tiene de todas las cosas del mundo entero. Y dice, versículo 16, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Asaf está cayendo en cuenta de que él no es tan bueno como pensaba de sí mismo. Asaf está luchando por tratar de comprender toda esta percepción que él tiene del mundo, del bien y del mal, pero incluso su percepción misma acerca de Dios, porque es difícil, sí que lo es, pero no es indescifrable y no es sin propósito. Y Asaf entonces busca respuesta en ese Dios bueno. Busca encontrarse cara a cara con Dios mismo. ¿Cuál es la percepción que nosotros tenemos del mundo? Bueno, necesitamos la percepción de Dios. Me sorprende cuando escucho historias de personas que en algún momento de sus vidas se consideraban creyentes en Dios, pero después de haber sufrido alguna dificultad prefirieron abandonar toda idea de Dios y entonces abrazar el existencialismo en cualquiera de sus formas. Y puedo entenderlos porque las adversidades a nuestro alrededor son difíciles de comprender y de entender. Yo mismo lo he experimentado. Seguramente alguno de vosotros estáis pasando por alguna prueba tan difícil de comprender. Pero por otro lado, estas personas lamentablemente no quisieron encontrarse con Dios y se rindieron rápidamente. Asaf en su canción comienza declarando la gran bondad de Dios para después contemplar lo que está pasando con el mundo, reflexionar también sus propias luchas internas en su corazón.
Él confiesa que estuvo a punto de caer, a punto de rendirse, a punto de tirar la toalla, porque era difícil de unir la idea de un Dios tan bueno con lo que estaba pasando en el mundo. Pero Asaf no se quedó ahí, se cruzó de brazos. Dice que cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos, de los malvados. Asaf entonces comenzó a ver la vida a través de los ojos de Dios y tener una clara percepción de su justicia, de que si Dios es sumamente bueno, el sumum bonum, quiere decir que entonces Él también es todo justo. No podemos separar estas cosas. Y es interesante donde Asaf es que encuentra las respuestas consoladoras a todas sus preguntas, a sus dudas y a sus luchas. Las encuentra en el santuario de Dios, donde él trabajaba constantemente. Las encuentra en el templo. Fue a encontrarse con Dios y su encuentro fue totalmente sorprendente. Esto nos habla de que tal vez muchas veces vamos a la iglesia para satisfacer alguna cosa o hacer cualquier otra cosa menos encontrarnos con Dios mismo. Hay una escena que me gusta mucho de la película de Forrest Gump con Tom Hanks. Hay un personaje que se llama el Teniente Dan. Él luchó junto con Forrest en la guerra de Vietnam y posteriormente perdió sus piernas, así que vivía con un enfado constante contra todos y con la vida misma. Y vemos que la raíz de su problema era todavía espiritual y existencial. Después de la guerra, ya sin piernas, viviendo una vida totalmente difícil, el Teniente Dan se encuentra de nuevo con Forrest años atrás y empieza a trabajar junto con él en su empresa de pesca de gambas. Y la escena que me gusta es esta, de que en un día de pesca se encuentran de pronto envueltos en una gran tormenta que pone en peligro sus vidas. Y mientras Forrest está tratando de sobrellevar el barco, vemos que el Teniente Dan está arriba en el mástil, borracho, gritando, reclamándole a Dios por que se muestra su vida y por todas las cosas que le había pasado. Y posteriormente en la siguiente escena, todo está tan apacible, como si nada hubiera pasado, las aguas tan tranquilas y los cielos despejados. Y Forrest observa que el Teniente Dan se tira al agua a nadar, como si finalmente hubiera hecho las paces con Dios en medio de su tormenta y finalmente encontró la redención a su vida. Aquí en este salmo, Asaf está en una tormenta emocional, en una lucha interna y existencial. Después de pensar de que él ha hecho todas las cosas bien, que trabaja para el servicio de este Dios en el templo, que obedece en todo, no puede concebir la injusticia que observa y va hacia el templo de Dios. ¿Y qué es el templo? Bueno, es el lugar donde está la presencia misma de Dios. En el templo de Dios, el templo era una parte tan importante del pueblo hebreo, porque era donde la presencia de Dios habitaba. Y por lo tanto era entonces donde todos ellos adoraban, donde reconocían sus culpas, donde recibían el perdón. Así que Asaf va a buscar a Dios en su templo y se encuentra con su bondad, pero todavía con su gran justicia. Y dice, ciertamente el malvado y el arrogante serán destruidos. Viven en lugares resbaladizos, sin sostenimiento. Sus vidas son cortas, como un sueño del que despierta. Encontramos en la Biblia como una y otra vez la plenitud de la presencia de Dios cambió radicalmente la visión y existencia y la historia de las personas en medio de sus dudas y sus quebrantos. Encontramos, por ejemplo, la vida de Moisés, de que después de que saca al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, se encuentra de pronto con la bondad y con la justicia de Dios, cuando después de estar pasando frustraciones por guiar a un pueblo numeroso y quejumbroso, necio e idólatra, le pidió a Dios que considere todavía a Israel una vez más como su pueblo. Moisés le rogó a Dios, por favor no nos dejes solos,
Y Dios le dijo: Moisés, mi presencia irá contigo. Yo te daré descanso. Vemos también la vida del profeta Elías, después de que derrotó a los 450 profetas de Baal, y luego enterarse de que la reina quería matarlo para vengar la muerte de sus profetas. Él estaba desorientado y perplejo por no encontrar consuelo. Su noción de un Dios bueno y justo estaba en duda, pero luego se encuentra con Dios mismo. De hecho, en el mismo monte donde Moisés se encontró con Dios siglos atrás. Y la presencia de Dios entonces lo consuela y le da descanso. O la vida de otro profeta, de Isaías, después de que sabe la muerte del rey de Israel y ve la situación tan desesperante de la nación, corre a buscar consuelo en el templo de Dios y se topa con Dios cara a cara y tiene esa imagen de los serafines cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor, sea toda la tierra llena de su gloria. Entonces Isaías recibe consuelo y gracia de Dios ahí mismo en el templo. Pero todavía, aún más grande es que esa misma presencia de Dios con la cual se encontró Asaf, con la cual se encontró Moisés, Elías, Isaías y otros más, nos dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, que esa presencia se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria lleno de gracia y verdad. Esa misma presencia de Dios nació en un pueblecito de Belén, en un establo. Jesús mismo, Dios hecho hombre, es la presencia de Dios tan esperada para nosotros, en la cual manifiesta toda su justicia y su bondad para que nosotros podamos hallar consuelo y propósito a nuestro sufrimiento en medio de todas nuestras tormentas. Jesús mismo declaró que Él es el mismo templo de Dios. Él es el acceso al santuario de Dios, y que al tener comunión con Él seríamos llenos de una vida y una esperanza tan grande y tan sublime. Jesús es quien nos da entonces la más correcta percepción del mundo, pero también la correcta percepción acerca de nosotros mismos. Necesitamos esa percepción, y Jesús mismo entonces nos invita a una comunión con Él y nos dice: venid a mí, todos vosotros que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Yo soy el descanso que necesitáis. Vemos entonces que Jesús nos libera de la religión que nos dice una y otra vez: haz esto, haz aquello, haz. Pero Jesús nos dice: yo lo hice todo por ti. Amigos, necesitamos la correcta percepción de Jesús para encontrar propósito a nuestro dolor, porque por nuestra propia cuenta nos hallaremos con más preguntas y con más dudas, porque vemos entonces que todo es borroso, sin significado. Nuestro sufrimiento no es causado por situaciones fortuitas, al azar, o porque estuviste en el lugar y momento equivocados, o por un arreglo equivocado de átomos. Eso no nos va a dar consuelo. Asaf, al tener esta clara y correcta percepción del mundo, voltea su corazón y se da cuenta de su propio pecado, de sus luchas, de sus dudas, pero también de su necesidad de perdón. Y Asaf encuentra el arrepentimiento que lleva a la felicidad. Asaf, en medio de toda su frustración y enfado al tener una percepción borrosa y no entender lo que pasa en el mundo, decide entrar al templo de Dios. Y al fin él comprende todo. Comprendió el gran peso de la justicia de Dios, y porque Dios es bueno, su justicia es buena. Comprendió su existencia, su historia, su propósito, su dolor y también el destino del pecador. En medio de todo esto, Asaf despierta a la realidad y confiesa que mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de Dios. Asaf llega a una condición que se llama arrepentimiento. Y esto es la pieza clave de esta canción. Y es la pieza clave del Evangelio porque es lo que nos lleva a la verdadera felicidad. No una felicidad ingenua o pasajera
una felicidad que está solamente sujeta a las circunstancias de la vida. No, sino una felicidad que es de dimensiones eternas, es de peso y es gloriosa. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos son: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en las 95 tesis de Martín Lutero encontramos en la primera que él dice: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentíos, él quería que la vida entera de los creyentes fuera de arrepentimiento. Tal vez para algunos de nosotros la palabra arrepentimiento tiene connotaciones negativas. Pensamos que solamente nos tenemos que arrepentir cuando hacemos algo que es totalmente malo, que deberíamos sentirnos mal, golpearnos o hacer algo para remediarlo, porque queremos sentirnos mejor. Queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. Sin embargo, eso es un falso arrepentimiento. Es un arrepentimiento que está centrado en nosotros mismos y no en Dios. Asaf, cuando entra al templo de Dios, en medio de su adoración, cae en cuenta de su propia vida. Ve el destino de los malvados. Pero Asaf no se distancia de ellos, sino que se ve entre ellos. Cuando su corazón es descubierto, lo ve lleno de amargura, lleno de enojo, de miedos, de arrogancia, y dice que incluso sintió punzadas. Fue doloroso. Él despertó y vio su condición y reconoció que él era torpe y sin entendimiento, como una bestia delante de Dios. Asaf reconoce que su comportamiento es totalmente irracional, de que no está tratando a Dios como ese Dios supremo, sino que lo trata como alguien que está condicionado de acuerdo a nuestro comportamiento, de que si me porto bien, Dios me tienes que tratar bien. Eso no es Dios, eso es tener un mayordomo. Asaf entonces nos lleva a un punto muy crucial, porque donde hay un verdadero arrepentimiento, hay una verdadera libertad, la cual abre la puerta a la felicidad, a la plenitud y a la satisfacción, a ese shalom tan anhelado, a esa paz. Asaf está buscando liberarse de un patrón de vida en el cual nosotros estamos también esclavizados. Y tal vez no lo notemos ni siquiera, porque a veces puede ser muy sutil. Asaf, en su enfado al ver a los malvados prosperar, comenzó a envidiarlos. Comenzó su corazón de pronto a llenarse de amargura hacia ellos y también hacia Dios mismo. Así que no estaba muy lejos de los malvados. Pero cuando entró en la presencia de Dios, ¡pum!, despertó a la realidad y se encontró cara a cara con la bondad y con la justicia de Dios, así como Moisés, como Elías, como Isaías. Y todavía, en vez de recibir regaño de parte de Dios, recibió gracia y consuelo. Por eso el Evangelio son tan grandes y buenas noticias, porque ahora tenemos a Jesús mismo, quien es la imagen exacta del Dios invisible, dándonos reconciliación cuando nosotros mostramos arrepentimiento en nuestra vida. Jesús es el verdaderamente bueno. Es quien obedeció todas las cosas, quien hizo todas las cosas bien. Su currículum fue intachable, pero que recibió todo el mal del mundo en esa cruz, en el Calvario, en nuestro lugar. En la cruz Jesús hizo la transferencia más grande que jamás pudiéramos imaginar. ¿Y cuál es esa transferencia? Bueno, recordáis que Asaf comienza su canción diciendo que Dios es bueno con los puros de corazón. Bueno, Jesús, quien vivió una vida sin mancha, una vida totalmente pura, todo esto lo hizo para que en la cruz aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Él recibieran su currículo perfecto y su perdón total. ¿Podéis creerlo? Gracias a esa cruz es que recibimos todo el amor de Dios y somos declarados puros, somos declarados justos. Su gracia y su paz y la felicidad que tanto añoramos llegan a nosotros. Por eso Asaf, después de su arrepentimiento, al entrar en el templo de Dios, estalla en alegría y canta lo que encontramos ya en los últimos versículos del 23 al 28.
Así que amigos, el Evangelio es la libertad que nosotros anhelamos, la libertad que buscamos y que Jesús nos la ofrece gratuitamente. Por eso es necesario, como Asaf, caer en cuenta de nuestra gran necesidad de arrepentimiento. Asaf pensaba de sí mismo como alguien que hacía todas las cosas bien, pero de pronto se dio cuenta de que su corazón estaba juzgando, estaba envidiando, estaba deseando el mal de los pecadores. Y finalmente se dio cuenta de que él mismo necesitaba de esta gracia maravillosa de Dios. Y fijaos cómo Asaf termina su canción. Las conclusiones a las que llega son asombrosas. Dice: yo siempre estoy contigo. Esto es que Dios nos ha adoptado como hijos e hijas. Dice: me recibirás en gloria. Esto es la confianza de la vida eterna que comienza en este presente. Dios es mi porción. Esto es reconocer a Dios como el más grande tesoro. Estar cerca de Dios es mi bien. Está diciendo que no hay nada en este mundo que se compare con la plenitud que Dios ofrece. Y dice: voy a contar todas tus obras. Esto es que Jesús nos envía en una misión a ser discípulos, aquellos que también son enemigos de Dios, y contar y declarar su gran evangelio. Así que este evangelio es totalmente transformador y renovador, y que nosotros necesitamos para poder cantar junto con Asaf: en verdad Dios es bueno con su pueblo, con sus hijos e hijas que son puros de corazón, gracias al registro perfecto de Jesús que nos hace justos. Somos tan amados y tan deseados por Dios, y pronto, muy pronto, estaremos con Él en gloria. Así que, a la luz del Evangelio y a la obra de Jesús en la cruz, este Salmo 73 nos ayuda a ver que nuestra percepción del mundo está corrompida, que necesitamos entonces la correcta percepción de Dios para llegar a un arrepentimiento en nuestros corazones, que comenzará entonces un nuevo caminar de un gozo total, y que podamos entonces compartir también estas grandes noticias con los demás, haciendo discípulos, caminando hombro con hombro con las personas que están como nosotros, tan necesitadas, tan quebradas, y que podamos compartir estas grandes noticias con ellos. Oremos. Gracias, Señor, por este salmo tan precioso de Asaf, que nos ayuda y que nos invita a venir a ti en arrepentimiento y fe. Que podamos confesar nuestra necesidad ante ti, nuestros pecados, nuestros quebrantos, y que podamos maravillarnos ante tu evangelio que nos transforma y que nos renueva, y que no se quede solamente aquí, sino que podamos compartirlo a los demás, y que tú sigas transformando y expandiendo tu reino de justicia y de verdad. Te lo pedimos grandemente en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.